Hola, buenas tardes, ¿cómo están, queridos hermanas y hermanos? Queremos darle ahora en este momento un nuevo tema que vamos a hablar acerca de la Santísima Trinidad, ya que el día domingo, mañana, se celebra la Santísima Trinidad. Esto es un misterio muy bonito y muy grande que tiene nuestra Iglesia Católica. Es la Trinidad, es un solo Dios y las tres divinas personas. No son tres dioses, es un solo Dios, donde el Padre y el Hijo es lo mismo que el Hijo y el Padre, y el Padre y el Hijo es lo mismo que el Espíritu Santo. Así es, no solamente pues es un gran misterio, sino también es el dogma fundamental de nuestra Iglesia, en la cual a través de nuestra fe, aceptamos a través de nuestra fe la presencia de Dios en esas tres personas. ¿Okay? Y bueno, vamos a hablarles un poco acerca de esto y vamos a hacerlo con la mejor manifestación que podemos tener de esa Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es el dogma fundamental de la Iglesia Católica. Consiste en la creencia de que Dios es uno y trino, es decir, es una unidad conformada por tres personas divinas relacionadas entre sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A este principio de comunión de tres personas en un solo Dios se le conoce también como hipóstasis. El Catecismo de la Iglesia Católica lo define de la siguiente manera: la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios, en tres personas. La Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo lo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. De acuerdo a las diferentes confesiones del cristianismo, la Santísima Trinidad se ha manifestado a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la plena revelación del ministerio de la Santísima Trinidad se le atribuye al mismo Jesús, tanto a juzgar por su relación manifiesta con Dios, a quien llamaba Padre, como por medio de su testimonio y sus enseñanzas. En el marco del dogma, el Dios Padre es el creador de la vida en todas sus formas y manifestaciones. Jesús es el Hijo único de Dios, quien procede de su misma naturaleza y acepta encarnarse en la humanidad para dar cumplimiento a los designios del Padre. Por último, el Espíritu Santo, que proviene de ambos, es el que infunde la vida e inspira acciones y palabras de bien en los corazones. La creencia en la Santísima Trinidad descansa en la interpretación o exégesis de diversos libros de la Biblia. Sirven los siguientes ejemplos para ilustrar esta cuestión. En el libro del Génesis, el narrador pone la voz de Dios en la primera persona del plural en más de una ocasión. Por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, como aparece en el Génesis 1:26. Desde la antigüedad y basándose en la Biblia, la Iglesia de Jesucristo ha establecido que adoramos a un Dios en Trinidad y una Trinidad en unidad, ni confundiendo a las personas ni dividiéndolas en cuanto a sustancia. Credo de Anastasio 325 después de Cristo. Solo por revelación bíblica comprendemos que la unicidad de Dios existe en una Trinidad de personas. A su vez, esta verdad no es vista ni como irracional ni como tema secundario a la fe cristiana. Es una verdad profundamente incrustada a través de las páginas del Nuevo Testamento. Por otra parte, la teología del Nuevo Testamento tiende progresivamente a concentrarse en el espíritu del Padre y del Hijo más que en los propios Padre e Hijo. Dios es espíritu y Cristo resucitado es el espíritu. Son dos tajantes afirmaciones que hallamos en la teología de Pablo. Con ello no se está diciendo otra cosa que lo que dice Juan con su Dios es amor.
fórmula con la que el apóstol expresa la experiencia trinitaria que se origina en la experiencia de Jesús y que debe ser la experiencia de todo cristiano. La efusión del Espíritu, o amor del Padre y el Hijo, que en cuanto tal es Señor y dador de vida, es considerada en las comunidades primitivas del llamado Movimiento de Jesús como la desbordante manifestación escatológica de la salvación que por medio de Jesús se abre además a todas las gentes. Y esa efusión del Espíritu la experimentan en su vida comunitaria e individual como fe, amor, perdón, redención, justificación, santificación, adopción por Dios como hijos, reconciliación, iluminación, liberación de la fuerza del pecado y dones carismáticos para el servicio de la comunidad. A lo largo de los evangelios, estas interpretaciones adquieren más forma gracias a las palabras de Jesús. Por ejemplo, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? Juan 14, 8, 9. Otro ejemplo que podemos registrar está en el Evangelio de Mateo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 18, 19. El evangelista San Juan reflexionó abundantemente sobre este asunto, dejando sentadas las bases de la teología trinitaria. Eso es visible en el primer capítulo de su evangelio. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único nos los dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos los dio a conocer. Juan 1:18. Lo propio fue hecho también por el apóstol Pablo en las cartas pastorales que dirigió a sus comunidades, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Es en este Evangelio de Juan que más claramente vemos la relación interdinámica que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero, el Hijo es enviado por el Padre, Juan 14, 24. Segundo, el Hijo sale del Padre, Juan 16, 28. Tercero, el Espíritu es dado por el Padre, Juan 14, 16. Cuarto, el Espíritu es enviado por el Padre, Juan 14, 26. 5. El Espíritu procede del Padre, Juan 15, 26. Sexto, el Hijo está involucrado en ese envío del Espíritu. Él ora para que sea enviado, Juan 14, 16. Séptimo, el Padre envía el Espíritu en el nombre del Hijo, Juan 14, 26. Octavo, el Hijo envía al Espíritu que procede del Padre, Juan 15, 26. Noveno, el Hijo regresa al Padre para que venga el Espíritu, Juan 16, 7. Décimo, el ministerio del Espíritu siempre se entiende como la continuación y elaboración de la obra del Hijo, no como una obra independiente. El Espíritu traerá a memoria lo que el Hijo ha dicho. Juan 14, 26. El Espíritu dará testimonio del Hijo. Juan 15, 26. El Espíritu declarará lo que oye del Hijo, para así glorificarlo. Juan 16, 13, 14. Como vemos, hermanos, este misterio, que es un dogma de nuestra Iglesia Católica, es la columna vertebral de nuestra fe, porque creemos en un solo Dios, trino, distintos pero iguales en naturaleza, distintas personas. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo.
Los concilios. El dogma de la Santísima Trinidad es un concepto que pretende definir la naturaleza del Dios de los cristianos. Esta preocupación no estaba formulada de esta manera antes de la romanización de la Iglesia, pues en tiempos de la persecución los cristianos se concentraban en reflexionar sobre la misión de Jesús. El tema se volvió un debate central cuando la Iglesia comienza como una institución. Así, el Concilio de Nicea en el año 325, promovido por Constantino, jefe del Imperio Bizantino, se ocupó de definir la naturaleza del Hijo respecto del Padre. Luego el Concilio de Constantinopla, en el año 381, reconoció al Espíritu Santo, y finalmente el Concilio de Calcedonia, en el año 451, lo ratificó. Así, se dio forma definitiva a la oración doctrinal de la Iglesia por excelencia, el credo. Son célebres las indagaciones de San Agustín de Hipona y de Santo Tomás de Aquino sobre este dogma. Sin embargo, el cristianismo sigue teniendo por base la formulación nacida de los primeros concilios. Este domingo, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio central de la fe cristiana. Aquí te presentamos 12 claves para conocer un poco más de este dogma. La primera, la palabra Trinidad nace del latín. Proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres, y triada. El equivalente en griego es triados. Segunda clave, fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía. El primer uso reconocido del término fue de Teófilo de Antioquía alrededor del año 170, para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. En los 3 primeros días que preceden a la creación del sol y de la luna, el obispo ve imágenes de la Trinidad. Los 3 días que preceden a la creación de los cuerpos luminosos son símbolos de la Trinidad, de Dios, de su Verbo y de su sabiduría. La tercera, Trinidad significa un solo Dios y 3 personas distintas. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 48, lo explica así. La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en 3 personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las 3 son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Cuarta, la Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. El compendio en su numeral 44 lo explica de esta forma. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía que precisamente negaba la divinidad del Espíritu Santo. Sexta, la Trinidad se sustenta en la revelación divina dejada por Cristo. La Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 45, nos señala: Dios ha dejado huellas en su ser trinitario, en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible
a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Gracias, Dios mío, porque nos permite llevar esta pequeña enseñanza de tu grandeza, de tu amor como Santísima Trinidad. Gracias, Señor, porque eres Padre, porque eres Hijo, porque eres Espíritu Santo y porque te revelas en cada uno de nosotros con tu inmenso amor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y tú, Dios Todopoderoso, nos llenas de tu presencia y de tu infinito amor. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has creado, porque tú, Señor, eres el creador del mundo, del universo. Te doy gracias a ti, Jesús, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú te entregaste por nosotros en la cruz para nuestra salvación. Y a ti, Espíritu Santo, te doy gracias, porque tú, Espíritu Santo, eres esa promesa divina del Padre, esa promesa que nos dio Jesús cuando se fue y dijo: les voy a enviar al Espíritu Paráclito, al Espíritu Divino. Y sin ti, Espíritu Santo, no podríamos predicar. Sin ti, Espíritu Santo, no tuviéramos la fuerza de estar aquí, Espíritu Santo. Y por eso te alabo y te bendigo, a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, por su grandeza, Santísima Trinidad. Bendito seas por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia enseña que existe un solo Dios. El hecho de que solo hay un Dios se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías dice: ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y son mi servidor, que he elegido. Sépanlo, pues, y crean en mí, y comprenderán que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí, y ningún otro existirá después, según Isaías 43:10. Así habla el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios fuera de mí, según Isaías 44:6. El Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la epístola de San Pablo se narra lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda la consolación. Segunda de Corintios 1-3. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Efesios 4:5-6. La Biblia también demuestra que el Hijo es Dios. Esto es proclamado en varias partes del Nuevo Testamento, incluyendo al comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad, según Juan 1:1-14. También, después, dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos.
extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: Tú eres mi Señor y mi Dios. Esto está en Juan 20, del 27 al 28. El Espíritu Santo es Dios y así lo afirma las Escrituras. En el libro de Hechos, el Espíritu Santo es retratado como una persona divina que habla y a la que no se le puede mentir. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que lo he llamado. Hechos 13 al 2. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podrías guardar tu propiedad y si las vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, de 3 al 4. La distinción de tres personas divinas se demuestran con la Biblia. La distinción de las personas se puede demostrar, por ejemplo, en el hecho de que Jesús habla a su Padre. Esto no tendría sentido si fueran una y la misma persona. En aquella ocasión, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido oculta estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. En Mateo 11, del 25 al 27. El hecho de que Jesús no es la misma persona que el Espíritu Santo se revela cuando Jesús, que ha estado funcionando como Paráclito de los discípulos, dice que va a orar al Padre y el Padre les dará otro Paráclito, que es el Espíritu Santo. Esto demuestra la distinción de las tres personas: Jesús que ora, el Padre que envía y el Espíritu Santo que viene. Y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes. Juan 14, del 16 al 17. El Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Es ciertamente de fe que el Hijo procede del Padre por una verdadera generación. Según el credo niceno-constantinopolitano, Él es engendrado antes de todos los siglos, pero la procesión de una persona divina, como el término del acto por el cual Dios conoce su propia naturaleza, es propiamente llamada generación. El hecho de que el Hijo es generado por el Padre está indicado por los nombres de esas personas. La segunda persona de la Trinidad no sería un hijo si no hubiese sido generado por la primera persona de la Trinidad. El hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se refleja en otra declaración de Jesús: cuando venga el Paráclito que les enviaré desde el Padre, por ser el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Juan 15, 26. Esto representa al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que yo os enviaré. Las funciones exteriores de las personas de la Trinidad reflejan sus relaciones mutuas entre sí.
también pueden decirse que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. Como punto final, podemos confesar que aspectos de la Trinidad siempre nos serán incomprensibles. La finitud simplemente no puede comprender infinitud. Por nuestras limitaciones, muchas cosas acerca de Dios Trino se quedarán veladas en misterio. Pero damos gracias por todo aquello que Dios ha querido revelarnos de su divina persona. No porque son elementos tan ajenos a nuestra realidad, sino porque nos da un vistazo de la gloria sublime que nos circunda. Atónitos ante tan majestuosa grandeza, nos gloriamos en la realidad de que, por los méritos de Jesucristo, el Trino Dios ha buscado relacionarse íntimamente con nosotros. En consecuencia, nosotros podemos reciprocar a tal punto de llamar a Dios Padre, llamar al Hijo nuestro Salvador y hermano, y llamar al Espíritu Santo nuestro fiel Consolador y divino consejero. Esperamos que este micro haya sido de su interés y agrado. No podemos irnos sin cantarle a nuestro Padre, a nuestro hermano Jesús y al Espíritu Santo. Que tengan felices fiestas de la Santísima Trinidad.